Muy buenos días. Es una alegría enorme el poder compartir con ustedes en este día una reflexión que me han pedido acerca de la alegría del Evangelio en la familia evangelizadora. Vamos a hacer esta reflexión siguiendo unas filminas que pueden ayudarles a ustedes a comprender un poco el desarrollo de la temática y que tienen ya grabadas en el CD que les han repartido. Entonces vamos a iniciar. Muy bien. El Papa Francisco ha traído un aire muy fresco a toda la Iglesia. Su presencia ha llenado de entusiasmo no solamente a los católicos, sino que incluso personas de otras expresiones religiosas se han acercado, personas que se encontraban alejadas de la Iglesia han vuelto a los sacramentos y ha habido todo un entusiasmo por la actitud que ha tomado el Santo Padre de cercanía. Y esta simpatía que ha tenido el Papa, pues ha producido curiosidad, ha producido conversiones, ha producido grandes interrogantes e incluso un deseo de muchos de volverse a acercar a la Iglesia. Y todo esto nos podríamos preguntar de dónde surge. Hemos visto que incluso los periódicos laicos muchas veces están presentando las catequesis del Papa, los comentarios del Papa, lo que dice el Papa, las críticas que salen contra él. Sin embargo, es una persona que ha despertado un entusiasmo muy grande, pero no pensemos que se trata simplemente de lo que han hecho los medios de comunicación social, sino que es algo que ya se venía preparando un poco con los últimos papas. Basta recordar la bondad del Papa San Juan XXIII, todo el trabajo que realizó el Papa Pablo VI con el Concilio Vaticano II, que buscaba que el Evangelio pudiera llegar a todas las gentes con gran cercanía y frescura, la sonrisa cautivadora del Papa Juan Pablo I, todo el carisma que tuvo el Papa San Juan Pablo II, luego esas palabras profundas y al mismo tiempo sencillas, como la humildad y el coraje del Papa Benedicto XVI y el gran impulso que le fueron dando a la nueva evangelización. El Papa Francisco recientemente publicó esta exhortación apostólica que seguramente todos conocen, que se llama La alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium. Levanten la mano los que han tenido la oportunidad de leerla. Bravísimo. Esa carta nos dice que estamos en un momento de renovación interna de la Iglesia. Y una renovación interna de la Iglesia que nos invita a una nueva etapa evangelizadora. Una nueva etapa evangelizadora que tiene que tener una serie de características que son fundamentalmente el que sea una evangelización llena de fervor, de entusiasmo, que anunciemos con profunda alegría el Evangelio, que le imprimamos una acción, un dinamismo misionero a toda la acción pastoral de la Iglesia y que parta del corazón mismo del Evangelio para que en todas nuestras acciones hagamos resplandecer el amor salvífico manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Y el Papa nos dice que para que podamos cumplir esa nueva etapa evangelizadora
es necesario que realicemos una conversión pastoral. Y a esto se une que el próximo sínodo de los obispos, que se reunirá ahora en el mes de octubre, nos invita a toda la Iglesia para que reflexionemos acerca de la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Esto entonces nos lleva a que reflexionemos acerca de lo que es la alegría del Evangelio, por una parte, y por otra, que miremos en qué consiste la tarea de una familia evangelizadora. Y comencemos mirando un poco lo que se refiere a la alegría del Evangelio. En primer lugar, cuando hablamos de Evangelio, lo que primero nos viene a la mente es el libro del Nuevo Testamento en donde encontramos los 4 evangelios. Pero eso no es el Evangelio. Allí encontramos ciertamente algo que es fundamental en el Nuevo Testamento y que constituye un sólido e indispensable fundamento para la fe cristiana. En los 4 evangelios encontramos la palabra de Jesús, su vida, sus obras, lo que es la narración de su misterio pascual. Pero el Evangelio es mucho más que eso, porque el Evangelio es una buena nueva que produce inmensa alegría y gozo al corazón, porque el Evangelio, como nos dice el libro del Apocalipsis, es Cristo mismo que es el Evangelio eterno y cuyo encuentro con Él es fuente de una inagotable alegría. De tal manera que la primera idea que podemos nosotros tener acerca del Evangelio es que tenemos que pensar mucho más allá y pensar en Cristo mismo. Por lo tanto, el Evangelio en sí mismo es una buena noticia. El Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, hizo una bellísima meditación sobre lo que significa la palabra evangelio. Y yo les resumo brevemente y nos decía, en la literatura griega, la palabra evangelio significaba la alegre noticia de una victoria. Cuando había una victoria en una batalla, salía un pregonero corriendo para avisar a los pueblos que se había ganado la batalla. Por otra parte, en el profeta Isaías encontramos que invita a la alegría continuamente, porque se anunciaba en medio del exilio y del destierro que Dios no había abandonado a su pueblo, que los iba a liberar, que les iba a permitir y ayudar para que volvieran a la tierra de donde habían salido. Y en el Imperio Romano, la palabra evangelio significaba la palabra llena de liberación y de libertad, de gozo, que provenía del emperador. Y en este sentido, la palabra evangelio nos lleva a pensar en el verdadero emperador del mundo, que es Jesucristo, porque Él es la palabra misma de Dios. Él es la manifestación de un Dios que ante los problemas del mundo no está lejano, que no se queda mudo, sino que nos habla y que a pesar de nuestras dudas, sin embargo, Él nos muestra que es un Dios que nos conoce, que se acerca a nosotros, que nos consuela. Un Dios que realmente ha entrado a nuestra historia, que goza y sufre con todos nosotros, de tal manera que es una expresión fundamental de lo que significa para nosotros esa cercanía de Dios. Y el Papa Benedicto XVI se preguntaba, bueno, pero si esto es cierto, ¿cómo podemos nosotros conocer que esto es verdad? Y él mismo nos respondía, esto solamente se puede conocer si nosotros tenemos un encuentro personal con Él, si dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine y que nosotros podamos cooperar con Él. Entonces, anunciar el Evangelio es ser colaboradores con un Dios que se nos revela lleno de amor y de misericordia,
y que nos da su Espíritu para que todas nuestras acciones, nuestras palabras no queden vacías. De tal manera que anunciar el Evangelio no es una palabra nuestra, es comunicar esa alegría que brota de Cristo mismo. Desafortunadamente, muchísimos cristianos no conocen el Evangelio, no tienen idea de lo que es el Evangelio como tal. Muchas veces han escuchado, cuando van a alguna ceremonia religiosa, algún trozo del Evangelio, pero no conocen mayor cosa. Y esto hace que realmente quienes no conocen el Evangelio no hayan encontrado realmente a Jesús, que no lo sientan cercano, que no lo sientan como amigo y hermano, sino como un personaje más de la historia importante y del cual se habla por toda parte, pero que no les toca el corazón. E incluso muchos confunden el cristianismo con una simple serie de doctrinas y de normas que hay que cumplir. Pero si eso fuera el cristianismo, nuestra vida quedaría totalmente vacía, sería algo estéril y triste, que no tendríamos nosotros nada que comentar. Fuera de eso, tenemos mucha gente que viven alejados de Dios y no quieren escuchar su voz, esa voz que brota para producir gozo y alegría. Y son personas, por lo tanto, que viven amargadas, personas que realmente lo único que buscan es el placer, porque no han encontrado el gozo de la presencia de Cristo en su vida. Y por lo tanto, no encuentran sentido a preocuparse por hacer el bien, por servir a los demás, por ser honestos, por dejar a un lado la corrupción, por convertirse. No le encuentran sentido a la entrega, al servicio, a entregarse y sacrificarse. Por lo tanto, son personas que no logran vivir la auténtica alegría que brota del amor y de la misericordia de Dios y que se manifiesta en el encuentro personal con Jesucristo. Esa alegría, en general, es una alegría salvífica. ¿Y qué quiere decir esto? Comencemos mirando qué significa la palabra alegría. La palabra alegría, si uno mira un diccionario, nos dicen es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores que denotan entusiasmo, júbilo, felicidad, satisfacción. Eso es la alegría. Es decir, un sentimiento realmente grato que llega al corazón. Por lo tanto, la alegría como tal no es un sentimiento ligero, insignificante, irrisorio, sino que es algo que, por el contrario, produce ilusión, que suscita hilaridad, que da sentido a lo que uno piensa y a lo que uno hace. Cuando uno encuentra a un amigo que hace mucho tiempo no ve, cuando una madre se encuentra con su hijo, en el rostro de esas personas se denota la alegría. Y cómo poderla describir es casi imposible, porque es un sentimiento que brota del corazón, que llena realmente la vida. Y por lo tanto es necesario que hagamos un esfuerzo para no confundirla con algo efímero y simplemente placentero y divertido. El Papa Pablo VI decía algo que es muy cierto, decía: la sociedad tecnológica multiplica las ocasiones de placer, pero encuentra dificultad para engendrar alegría. Desafortunadamente confundimos muchas veces la alegría con un simple placer pasajero. Solo se experimenta la alegría entonces cuando el hombre vive en una perfecta armonía con Dios, con la naturaleza, con los demás, que vive en comunión con ellos. Y esa alegría, por lo tanto, se experimenta la felicidad de encontrarnos en posesión con Dios, de aceptarlo a Él como el bien supremo e inmutable. Pero esto no quiere decir que la alegría como tal de la que estamos hablando desdibuje
las alegrías terrenas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas alegrías? El Papa Pablo VI nos decía que se trata de la alegría, por ejemplo, de la existencia misma, del amor honesto, auténtico, de la naturaleza. Cuando uno va, por ejemplo, y encuentra un paisaje hermoso, el corazón se siente alegre. La alegría del deber cumplido. Cuando uno se ha sacrificado y cumple bien con su deber, está alegre, contento. De la pureza, del servicio, del saber compartir. Todo eso produce una profunda alegría. Y más aún, Jesús utilizó muchísimas veces esas alegrías terrenas para podernos expresar lo que significaba el encuentro con Él y la alegría que debe producir en nuestro corazón. El cristiano, ciertamente, debe purificar esas alegrías terrenas, completarlas, sublimarlas, pero nunca despreciarlas. Gracias. La alegría cristiana, ¿en qué consiste? La alegría cristiana, por lo tanto, es la participación de esa alegría insondable, humana y divina que procede de Jesucristo glorificado. Participación de la alegría humana y divina. En el Antiguo Testamento se anunciaba realmente continuamente el gozo y la alegría que producía el encuentro de Dios con su pueblo. Y se invitaba a que se proclamara con canto, con baile, con gozo, la alegría de la venida de Dios en medio de ellos, de un Dios que venía a salvar, que mostraba compasión por su pueblo. Y se invitaba para que proclamara que Dios ya está presente y que viene a consolar y que viene a compadecerse sobre todo de los pobres. Y el Papa Francisco nos dice en uno de los textos que el texto del Antiguo Testamento que más le toca el corazón son unas palabras del profeta Sofonías, que dice: tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila con gritos de júbilo. ¿Quién es el que baila con gritos de júbilo? Dios. Y si Dios mismo baila con gritos de júbilo porque está en medio de nosotros, Él quiere compartir esa alegría con su pueblo. Es la alegría de las cosas pequeñas. Es la respuesta a la invitación que Dios mismo nos hace. Encontramos un texto en la Sagrada Escritura que dice: hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. Yo creo que es un consejo maravilloso. ¿Qué tal que el Señor nos dijera: haga todo lo posible por sufrir? No, nos dice: trátate bien, no te prives de pasar un buen día. Y eso lo encontramos en el libro de la sabiduría, de tal manera que es un texto muy hermoso. Y si miramos nosotros el Nuevo Testamento, encontramos que son cantidades de textos que nos hablan de alegría. Basta que comencemos mirando lo que fue la anunciación, el ángel de Gabriel, cómo saluda a María: alégrate María, llena de gracia. Luego, cuando María sale a visitar a su prima Isabel, nos dice que salió con gozo y premura a visitar a su prima que se encontraba enferma, que se encontraba esperando un hijo ya en su vejez. Y el saludo que le da María a su prima es el Magnificat: mi alma se alegra en el Señor porque ha hecho maravillas dentro de mí, etc. Luego se nos habla de cómo Juan Bautista, cuando ve que Jesús pasaba, se nos dice que con alegría comienza a decir: he ahí el Cordero de Dios. Fuera de eso, Jesús se muestra alegre anunciando la buena nueva.
Y las palabras de Jesús a sus discípulos son para que produzca una alegría que nadie les puede quitar. Más aún, para que su tristeza se convierta en alegría. De tal manera que es algo que realmente llena el corazón. Más aún, los apóstoles experimentaron profunda alegría después de haber sufrido, viendo que a su maestro lo habían crucificado, que lo habían condenado a muerte, que habían perdido incluso la esperanza, etcétera, las ilusiones. El encuentro con el resucitado produce inmensa alegría, y esa alegría la irradian de tal manera que comienzan a anunciar al pueblo sin temor alguno: ese Jesús a quienes ustedes mandaron a la cruz era el Hijo de Dios, es el Salvador del universo. Y no tuvieron miedo de la persecución y del martirio con tal de anunciar esta buena nueva. Y la primera comunidad cristiana se reúne para celebrar con alegría y compartir esa fe en el Señor, tanto que los llevaba a una generosidad extrema de poner en común sus bienes para que nadie pasara necesidad. Fuera de eso encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles aquel eunuco que iba en el camino y se encuentra con Felipe, y cuando recibe el Evangelio, lleno de alegría, dice: aquí hay agua, ¿no puedo acaso yo ser bautizado? Y el y el carcelero, ustedes recuerdan allá ese episodio con San Pablo, que está en la cárcel, hay un terremoto y se sueltan las cadenas y el carcelero quiere matarse. Y Pablo le dice: no, tranquilo, aquí estamos todos. Y eso lo conmueve tanto al carcelero, que escucha la palabra de Dios, se convierte y lleno de alegría va a anunciar a su familia la salvación. Y por eso el apóstol Pablo nos dice de manera muy hermosa que tenemos permanentemente que dar gracias a Dios y que tenemos que orar con alegría por todas las comunidades que han tenido la gracia de participar del anuncio del Evangelio. Y de ahí ese hermoso texto que tiene a los filipenses, que dice: alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. La alegría, por lo tanto, es una expresión que debe estar en el corazón del cristiano, del discípulo del Señor. No podemos ser personas tristes y aburridas. No podemos, como dice el Papa, anunciar el Evangelio con cara de Cuaresma sin Pascua, nos dice en el Evangelio, en la Evangelii Gaudium. Más aún, en un congreso que tuvimos de catequistas se decía, es que el discípulo misionero tiene que tener una sonrisa, pero una sonrisa auténtica, no sonrisa de azafata, porque la azafata, así se esté cayendo el avión, con sonrisa tiene que decir: amárrense los cinturones para que no se dispersen los cadáveres. No, el Papa dice, es una sonrisa que debe brotar del corazón con profundo gozo. Y entonces el Papa se pregunta: ¿por qué no entrar nosotros en ese río de alegría? Más aún, el motivo de mayor alegría para todos nosotros es saber que Jesús vino a manifestarnos el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Más aún, que nos hizo hijos de Dios. Y por lo tanto, el mayor motivo de alegría es saber que Dios me ama, que Dios está conmigo, que Dios me quiere como a su Hijo, que me cuida, que me acompaña. Y ese amor se nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Y Él mismo nos dio ejemplo de alegría, la experimentó permanentemente, porque sabía que estaba con su Padre, que Él estaba a su lado, y por lo tanto estaba alegre incluso en los momentos de dificultad, de persecución, de incomprensión de tantas personas. Entonces, Jesucristo para todos nosotros es la fuente permanente de alegría. ¿Cómo se manifiesta esa alegría? Por una parte, su entrega amorosa en la cruz
hace resplandecer la misericordia infinita del Padre. El Padre que envió a su Hijo para que nos salvara. Y el Señor, a pesar de todo, quiere que se cumpla la voluntad del Padre. Y ese acontecimiento de muerte y de dolor se convierte en el motivo de mayor alegría para todos nosotros. Jesús venció la muerte y el pecado para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Y el discípulo, los discípulos, somos los testigos del resucitado. Y tenemos, como lo hicieron los primeros cristianos, que salir con alegría a anunciar esto al mundo de hoy. Y ese mismo amor es el que nos tiene que llevar a evangelizar. Si nosotros hemos entendido cuál es el motivo de gozo y de alegría, no podemos encerrarla en nuestra realidad individual. Tenemos que salir a comunicar que el Señor es el Salvador, que está con nosotros, que nos ama y que viene a manifestarnos el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Y por eso el apóstol San Pablo decía, el amor de Cristo nos apremia. Si sentimos el amor de Cristo en nuestra vida, tenemos que salir a proclamarlo con inmensa alegría. Y hoy, más que nunca, se necesita ese compromiso eclesial. Necesidad de un compromiso eclesial más convencido a favor de la nueva evangelización para poder redescubrir la alegría. Ustedes recuerdan que hace 2 años el Papa Benedicto XVI nos invitó a lo que se llamó el Año de la Fe y que se celebró en todas las diócesis. En todas las diócesis hubo cantidad de expresiones. Durante muchos viajes que me ha tocado realizar y en los viajes que hice durante ese año, tuve la grata sorpresa de que en las parroquias, en las diócesis, en los distintos países que me tocaba visitar, encontraba, ustedes recuerdan cómo era el logotipo del Año de la Fe, esa barca que tenía como vela Cristo, etcétera, y que simbolizaba también la Eucaristía. Pues bien, el Papa escribió una instrucción, una exhortación apostólica, Porta Fidei, en donde nos decía, ¿para qué es este Año de la Fe? Para que redescubramos la alegría de ser cristianos, redescubramos la alegría de nuestra fe. Y si queremos nosotros realizar nueva evangelización, tenemos que hacer redescubrir la alegría de fe. Más aún, Jesús es el hombre perfecto, es el Hijo de Dios. Y el motivo, perdón, eso ya lo habíamos dicho, de mayor alegría es precisamente que Dios nos ama y que ese amor se ha manifestado en Jesucristo y que Él experimentó permanente esa alegría. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Dios nos creó para que amemos y seamos felices. No nos creó para el dolor y la tristeza. Esto tenemos que metérnoslo en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios me creó para que yo sea feliz, para que viva contento, alegre y esa alegría la exprese. Y que la exprese evitando precisamente que las otras personas se sientan tristes y amargadas. Todo lo contrario, si nosotros nos separamos de Dios, perdemos el horizonte y la alegría verdadera. San Agustín nos dice en el libro de las Confesiones, nos dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. San Agustín buscaba la alegría, el gozo, no la encontraba por ninguna parte. Y cuando uno lee el libro de las Confesiones, es bellísimo cómo nos dice cómo descubrió al Señor. Lo buscaba afuera sin darme cuenta que estaba dentro de mí. Y me movía y estudiaba hasta que descubrí que tú estabas en mí y que mi corazón estaba inquieto y no pude reposar sino hasta que encontró al Señor. Más aún, nosotros tenemos que tener la misma actitud de Jesús.
Si nuestro corazón se llena de tristeza es porque hemos perdido la fuente de la alegría y nos sentimos abandonados. Y para eso entonces tenemos que tomar la misma actitud de Jesús, que también estuvo triste. Encontramos 2 episodios fundamentales donde se nos habla de la tristeza de Jesús. La primera es cuando llora allá ante Jerusalén. ¿Y por qué llora? Porque el Hijo de Dios vino a mostrarles el camino de salvación y han despreciado la palabra del Señor. Y se llena su corazón de tristeza y de angustia en el Getsemaní, pensando en el suplicio de la cruz que va a sufrir. Y sin embargo, ora con confianza: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y más aún, en la misma pasión, su dolor no es solamente físico, sino el sentirse como hombre abandonado de Dios su Padre. Sin embargo, pone toda su confianza en el Señor y recita el Salmo 22, que comienza con aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es un salmo que luego, mirándolo más adelante, es todo lo contrario, nos muestra la actitud del hombre justo, que sufre injusticia, pero que se pone en manos de Dios y le pide con confianza que le ayude. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que Jesús nos invita a que tengamos siempre esa actitud que Él tomó. Y por lo tanto, mirar cómo la cruz es un trono de alegría, que allí Dios transforma el sufrimiento en alegría, que transforma la muerte en resurrección, que la cruz es la fuente de mayor alegría que podemos tener nosotros, porque en la cruz se ha manifestado la expresión más plena del amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Con la resurrección se nos da la razón más fuerte para la esperanza que debe animar toda nuestra vida. El apóstol San Pablo nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos perdidos, nuestra fe no valdría para nada, seríamos simplemente unos ilusos. De tal manera que tenemos nosotros que mirar cómo Él nos muestra desde la cruz cuál será nuestro destino final. Resucitaremos a una vida llena de amor y de felicidad. Y esa dimensión escatológica es fundamental en nuestra vida. Si perdemos esa dimensión, no podremos nosotros verdaderamente tener esa alegría que produce el encuentro con el Señor. De tal manera que, concluyendo esta parte, la verdadera alegría es un don que brota del encuentro personal con Cristo, que nos hace partícipes de la misericordia de Dios nuestro Padre. Hasta aquí la alegría. Yo creo que podríamos hablar muchísimas cosas más de la alegría, pero lo importante es que vivamos alegres y contentos, y que cuando estemos alegres y contentos digamos: estoy cumpliendo la voluntad del Señor, que estoy pasando un día alegre y feliz con mi familia, con mis amigos. No hablo de borracheras y parrandas, ¿no? Sino esa alegría que brota del encuentro, de la comunión, del servicio, etc. Digamos: gracias, Señor, porque me das motivo de poder sentir tu presencia y de sentirme alegre, de esa alegría que brota de estar cerca de ti con mis hermanos.